another representative of government, the Minister Secretary General of Government in Chile, Mrs. Camila Vallejo Doling. You made the trip was long to come here. Thank you for this. What type of threats does this new phenomena that we described pose to civic, democratic engagement in your country? Bien, primero, muy buenos días a todos y a todas. Efectivamente fue un viaje largo, así que entiendo perfectamente que los que estén también con jet lag puedan pararse a tomar un café para poder prestar mayor atención a este panel. Muy agradecida, por cierto, de la invitación a participar en este foro global. Para nosotros es una decisión política enfrentar el fenómeno de la desinformación. Efectivamente, el análisis que hemos hecho es que no podemos abordarlo solo de la lógica de la tecnocracia, de los datos, de las mediciones, sino que adoptarlo en primera instancia como una decisión política. Y una decisión política porque, a pesar de ser un país lejano, con una frontera geográfica formidable como la cordillera de los Andes, no hemos estado libres y exentos de este fenómeno que es global, que es mundial y que afecta a todos los países, todas las democracias, primer mundo, tercer mundo, etcétera. O sea, comparto con lo que decía el ministro griego de que todos estamos viviendo en distintos niveles y en distintas escalas un riesgo para nuestras democracias producto del crecimiento del fenómeno de la desinformación. Y por lo tanto es una decisión política porque efectivamente socava las democracias que hace tiempo además, desde nuestro punto de vista, se han visto en crisis, las democracias representativas han sido cuestionadas, la de legitimidad, ¿cierto? La desconfianza en las instituciones en general es un fenómeno que venimos arrastrando hace ya algunas décadas. Pero en ese escenario, efectivamente, en un escenario de desconfianza, descrédito, con o sin argumentos de las instituciones representativas, se genera un caldo de cultivo para la propagación de la desinformación. La gente, la ciudadanía, no sabe qué creer, no ve respuestas muy confiables, ¿cierto?, desde las instituciones tanto públicas como privadas, y por lo tanto empieza a permearse más fácilmente de discursos de odio, de polarización y de desinformación. Y por lo tanto es importante abordarlo como decisión política porque se trata de cómo resguardamos finalmente nuestras instituciones, nuestra democracia y la convivencia democrática, porque también afecta la convivencia democrática de la sociedad este problema. Tenemos experiencias que quizás son más particulares y que se han... Bueno, los efectos efectivamente de la pandemia, la gente tuvo un momento de confinamiento doméstico que lo llevó a estar más conectado con el resto de la ciudadanía a través de las aplicaciones, ¿cierto?, de las redes sociales, del teléfono, y ahí hay una desregulación total de los contenidos de la información. Pero, sin embargo, se ha producido un crecimiento en este fenómeno en momentos electorales decisivos. Pareciera ser que en Chile el problema de la desinformación está asociado principalmente, no es que exista en otros momentos, no es que no esté presente en otros momentos, pero tiende a acrecentarse en momentos donde el país tiene que adoptar decisiones políticas relevantes para el presente y el futuro. Lo vimos en la última elección presidencial, con candidaturas evidentemente políticamente contrapuestas, pero eso no era el problema, sino que la conversación en torno a las campañas, ¿cierto?, lo que se comentaba en redes sociales, venía muy contaminado por desinformación, fake news, etc. Y luego también en otro proceso electoral muy clave en nuestro país, que fue el proceso constituyente. Esto independientemente de los resultados, lo que vimos es que en el debate público y en el debate de redes sociales también reapareció con mucha fuerza no solo los discursos de odio, sino que de desinformación. A pesar de los esfuerzos que se han hecho por distintas instituciones, hay distintas agencias dependientes de universidades o no, que hacen el chequeo de información, ¿cierto?, los fact-checking. Incluso los medios de comunicación. En la última elección
los medios tradicionales, ¿cierto? Los canales de comunicación hicieron un esfuerzo importante de hacer chequeo de información respecto a declaraciones tanto de parlamentarios, de políticos, como de otros personajes. Nosotros como gobierno también hicimos una campaña de voto informado a lo largo del país. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, no se lograba contrarrestar este fenómeno. Entonces quiero terminar simplemente diciendo que no tenemos balas de plata y que estas instancias mundiales, ¿cierto?, donde podemos conversar y podemos recoger experiencias, son un buen comienzo para avanzar hacia un diálogo que nos permita un pacto social donde tanto instituciones públicas como privadas logremos avanzar de manera decidida a combatir el fenómeno de la desinformación. Last speaker, Mrs. Minister, how do we proceed so that international answers do include all perspectives, not only the ones of a few countries? No sé si tenemos todas las respuestas internacionales, pero yo creo que lo primero es, al menos para Chile, y bueno, para el mundo, pero en particular en la realidad de nuestro país, avanzar hacia un pacto social. Creo que el socavamiento de las democracias afecta tanto a las instituciones públicas como privadas, y por lo tanto es necesario revisar nuestras prácticas, aprender, ir mejorando. Las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen que estar sobre la mesa. La izquierda, la derecha, entender que nos vamos a necesitar a todos para combatir la desinformación. Entender que es importante superar esta lógica del inmediatismo, de quién golpea más rápido, quién genera más likes en redes sociales, quiénes generan más rating, y poder ver cómo quizá esa lógica del mainstream podemos ocuparla, pero para promover la verdad, la verificación de manera responsable. Y yo creo que en Chile tenemos la oportunidad de avanzar en esa línea. Cada vez hay más presión en la ciudadanía porque autoridades y porque las instituciones y los liderazgos del mundo público y privado se tomen en serio el problema de la desinformación. Pero esa presión no nos puede llevar a enfrentarnos unos a otros, ¿cierto? A quién son los dueños de la verdad versus los que no lo son, sino que ponernos realmente todos sobre la mesa. Y tenemos oportunidades porque Chile, al menos recientemente, ha sido capaz de resolver sus conflictos de manera institucional. Entonces, esta conversación hay que, de alguna manera, institucionalizarla en instancias de trabajo, de conversación, con todos los actores, incorporando todas las miradas sobre la mesa. Eso es lo primero. Lo segundo, hay una discusión sobre, claro, efectivamente, la regulación en redes sociales. Hoy día cada vez los medios tradicionales, por ejemplo, a propósito de las parrillas publicitarias, de la falta de regulación en redes, a diferencia de los medios tradicionales, demandan mayor regulación, pero esto tiene que ser siempre pensando en cómo enfrentar la desinformación al mismo tiempo que protegemos la libertad de expresión de la ciudadanía. Y eso es sumamente importante, un equilibrio que no tiene una bala de plata, no tiene una sola receta, pero requiere una conversación seria y profunda. Me da la impresión de que las iniciativas de la OCDE y UNESCO pueden ser muy importantes, porque para, por ejemplo, las plataformas digitales, ven y monitorean que hay, no sé, más de 100 iniciativas legislativas en distintos países y probablemente convenga mucho más que haya una institución internacional que pueda establecer un mínimo común denominador, un estándar internacional, y eso facilita obviamente toda la conversación, ¿no? Lo tercero es proteger la libertad de prensa y la protección de quienes trabajan en esto. Nosotros ahí hemos estado avanzando por la recomendación también de UNESCO, en la ley modelo de protección a los trabajadores de las comunicaciones, porque una de las formas de combatir la desinformación es también elevando los estándares de protección a quienes son el bien jurídico de la libertad de prensa y expresión, que son los trabajadores de las comunicaciones. Ahí al menos hay un avance y creo que tenemos que cada vez, sobre todo en Latinoamérica, avanzar en esa dirección. En otro ámbito, la alfabetización digital, la educación, siempre, educar. Y esto es para todas las edades, pero también principalmente viendo el problema de la infancia. Tenemos niños, niñas, adolescentes que están consumiendo mucha información, mucho dato en las redes, en YouTube, en Google, en TikTok, en Instagram, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que ver cómo podemos avanzar una alfabetización digital, pero también estudiando cómo impacta la desinformación en grupos más vulnerables. No es lo mismo el impacto de la desinformación en gente que tiene mayores niveles de educación, mayor capital cultural, versus los que no lo tienen. Y por último, el tema del componente de género. Aquí
no sé si estará, pero Paulina, de una fundación chilena, que la Fundación Multitudes hizo un estudio el 2020 sobre los impactos de la desinformación en liderazgos femeninos. Y con esto termino, porque no quiero dejar pasarlo. El nivel de impacto en mujeres en política, particularmente parlamentarias, de la desinformación es mucho mayor, ¿cierto?, que en hombres. Entonces, no perdamos de vista el impacto que tiene la desinformación en mujeres y en el componente género, en la infancia y en sectores más vulnerables. Creo que eso es algo importante a recoger. Pero tenemos, creo yo, bastante tierra fértil en Chile para poder avanzar harto interés de la ciudadanía y también de los propios medios tradicionales y no tradicionales en una conversación seria y responsable que nos permita realmente no socavar nuestra democracia, sino que hacerla florecer.